Bienvenidos a la primera clase del módulo 1 del Diploma de Postítulo Gerontología, Enfoque Interdisciplinar en Salud. Soy la profesora Carolina Ruiz Tagle, coordinadora del programa y del módulo 1, y la clase que nos corresponde ver a continuación se refiere a los cambios demográficos y epidemiológicos de la población. Para organizar la presentación, primero vamos a hablar del concepto de envejecimiento poblacional, las causas y características, qué es lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe y en Chile respecto del envejecimiento de la población, las consecuencias que esto tiene, los aspectos epidemiológicos y las estrategias para enfrentar el cambio. Los conceptos de gerontología, geriatría y envejecimiento individual los vamos a ver en una videopresentación posteriormente, para no alargar tanto esta videopresentación. Bueno, en cuanto al concepto de envejecimiento, podemos decir que corresponde al aumento de las personas de 60 y más años, el cual es el grupo que asciende o aumenta o crece más rápidamente en relación al resto de los segmentos poblacionales. Es un fenómeno global ya que está afectando a prácticamente toda la población del planeta. Según datos de la Perspectiva Mundial 2019, en el año 2050, una de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años, lo que equivaldría aproximadamente a un 16%. Otro aspecto a considerar es que este envejecimiento está ocurriendo a una mayor velocidad en países en desarrollo. Ahora, ¿cuáles son las causas del envejecimiento de la población? Podemos decir que este cambio en el tamaño y composición de la población se produce por la confluencia de tres procesos demográficos en forma simultánea. Por un lado, lo que tiene relación con la fertilidad, fecundidad, natalidad, la mortalidad y la migración. Todas las regiones del mundo han experimentado un aumento de la esperanza de vida desde el año 1950. Esto implica una mayor cantidad de personas mayores, digamos, que están viviendo en las poblaciones. Para tener una idea de este cambio, entre los años 1960 y 2015, la expectativa de vida al nacer aumentó 18 años en el mundo, es decir, de 53 a 71 años. Esto básicamente se debe al éxito que se ha tenido, ¿no es cierto?, en la ciencia, en la salud, y que ha significado, ¿no es cierto?, una disminución de la mortalidad prematura, o sea, antes de los 60 años, y también una disminución de la mortalidad de los 60 años y más. En cuanto a la fecundidad, esta ha ido bajando progresivamente. Es importante el concepto de fecundidad. La fecundidad habla o dice relación del número de hijos por mujer en edad fértil, a diferencia de la natalidad, que es el número de nacimientos, ¿verdad? Bueno, ambas han disminuido, por supuesto. ¿M? La tasa de fecundidad bajó o ha ido bajando progresivamente en los últimos años. Es así como en el año 2013 aproximadamente era de 2,46 hijos por mujer en edad fértil. Y en el 2017 2,43. Esto a nivel mundial. Otro aspecto importante a considerar es que la migración internacional también ha contribuido al cambio en la estructura de edad en distintos países y regiones. En aquellos países con grandes movimientos migratorios, la migración internacional puede retrasar el proceso de envejecimiento, aunque sea en forma temporal. Esto porque los migrantes suelen ser jóvenes en edad de trabajar. Y por otra parte, aquellos migrantes que se quedan en los países a los cuales migraron pasan a ser parte de esta población de mayor edad. En la siguiente diapositiva se refleja lo mencionado anteriormente. Se puede observar el cambio en el porcentaje de adultos mayores en las distintas regiones del mundo desde el año 2000, observando también el año 2020 y haciendo una proyección hacia el año 2050. Cabe destacar que en este año, que entre el año 2000 al 2050, la proporción mundial de personas de 60 años y más se duplicará, y se prevé que el número absoluto de personas de este grupo etario aumente de 900 millones en el 2015 a 1.400 millones en el 2030, llegando hasta 2.100 millones en el 2050.
Se estima también que durante este mismo año 2050, uno de cada 4 personas que viven en Europa y América del Norte podrían tener más de 60 años, lo que equivaldría aproximadamente a un 38% de la población. Otro aspecto a tener presente es que en el año 2018, por primera vez en la historia, las personas de 60 años y más superaron en número a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Además, se estima que el número de personas de 80 años o más se triplicará de 143 millones en el 2019 a 426 millones en el año 2050. Dentro de las principales características demográficas del envejecimiento, podemos decir que si bien es cierto, este fenómeno de envejecimiento es a nivel mundial, es importante considerar que el proceso no es igual en todas las regiones. Es así, por ejemplo, que en América Latina y el Caribe, la proporción de personas de 60 años y más podría aumentar del 9% en el 2019 a un 19% en el 2050. De forma muy parecida, en Asia Oriental y Sudoriental, este aumento será del 11% en el 2019 al 24% en el 2050. Otro, digamos, zona que se está comportando en forma distinta es en África subsahariana. Es la región del planeta que tiene la población más joven. A pesar de que igual ha sufrido este proceso o este cambio demográfico, aún mantiene una población bastante más joven que el resto del planeta. Como se puede observar, existen variaciones entre los países y los continentes. Lo que es muy significativo de considerar es que la mayor velocidad, como les mencioné anteriormente, de este proceso está ocurriendo en países en desarrollo, donde se prevé que los adultos mayores se multipliquen por 4 en los próximos 50 años. Lo más preocupante de esta situación es que se está produciendo en un menor periodo de tiempo en relación al proceso de envejecimiento en países desarrollados. Aproximadamente los países desarrollados vivieron este proceso en más de 100 años. En cambio, en los países, digamos, de menor desarrollo, se está produciendo en aproximadamente 3 décadas, lo cual es un impacto importante para las políticas, ¿no es cierto?, públicas y cómo los países van a enfrentar esta situación. Se estima que para el año 2050 el 7% de las personas de 60 años y más viva en países en desarrollo. Por otra parte también, eh, otra de las características demográficas del envejecimiento es que la mayor proporción de mujeres mayores es muy significativa, las cuales actualmente el 55% de las personas de este grupo etario, de adultos mayores sobre 60 años, ¿no es cierto?, son mujeres. Y dentro de las personas de 80 años y más, el 61% corresponden a mujeres. La reducción de la mortalidad en prácticamente todos los países ha sido mayor en las mujeres que en los hombres. Y eso es una característica importante también de considerar eh, en este envejecimiento poblacional. En esta diapositiva se puede observar el cambio en la estructura de la población a través de, ¿no es cierto?, la comparación de la pirámide entre los años 2000, 2020 y 2050 en América Latina y el Caribe. Actualmente la población de 60 años o más representa cerca del 13% de la población en el Caribe y un 12% en América del Sur y un 9% en Centroamérica. En cambio, para el 2050 se espera que aproximadamente un 25% de la población de América Latina y el Caribe tendrá más de 60 años. Esto se mantendrá en el tiempo en la región y se acompañará de una disminución en la proporción de niños entre 0 a 14 años, lo que implicará un cambio drástico en el índice de envejecimiento, el cual corresponde a la razón entre las personas mayores de 60 años frente a los menores de 15 años. Y es un indicador importante de envejecimiento de la población. En el año 2010, en América Latina y el Caribe, habían aproximadamente 36 personas mayores por cada 100 niños menores de 15 años.
Según las proyecciones, se estima que para el año 2040 habrán 116 mayores por cada 100 menores de 15 años. En Chile, por supuesto, que no se ha liberado de este fenómeno de envejecimiento o de esta realidad. Muy por el contrario, ya que se puede observar que los adultos mayores han tenido un paulatino aumento y han adquirido un mayor porcentaje en nuestra población. En tanto, los menores de 15 años han disminuido su aporte porcentual al total de la población también. Dentro de los componentes de envejecimiento en nuestro país, es importante considerar que nos encontramos en una etapa avanzada de transición hacia el envejecimiento demográfico, ya que los adultos mayores paulatinamente han adquirido mayor importancia, tal como mencioné anteriormente. Este proceso se ha presentado por un descenso sostenido de la fecundidad desde el año 1930 y en especial por la disminución del riesgo de muerte en la niñez y juventud, lo que ha permitido que la población tenga mayores posibilidades de sobrevida. Este proceso se ha presentado en forma desigual entre las regiones, tal cual como ha ocurrido en el mundo. Por ejemplo, la importancia porcentual más significativa de los menores de 15 años se presentó en las regiones de Tarapacá, Atacama y Aysén y Antofagasta. Por el contrario, el porcentaje de este grupo etario, digamos, o el menor porcentaje de este grupo etario, se presenta en las regiones de Valparaíso, Los Ríos, Biobío, Maule, Magallanes y región metropolitana. Por su parte, en cuanto a la población de 60 años o más, resultó con mayor porcentaje la región de Valparaíso, mientras que Tarapacá, Antofagasta y Aysén tienen los porcentajes más bajos. Por lo tanto, podemos observar que Chile entonces ha ido cambiando rápidamente digamos, su estructura poblacional, la pirámide ha ido cambiando. Es así como el censo 2017 aproximadamente estima que había en ese momento más de 2 millones, perdón, 800 de adultos mayores, aproximadamente un 16,2% de adultos mayores en Chile. De ellos, 55,7% corresponden a mujeres y 44,3% a hombres. Bueno, en cuanto al índice de envejecimiento, según cifras del INE 2017, ¿no es cierto?, aproximadamente corresponde al 63,1. El índice de envejecimiento dijimos que es la proporción entre las personas mayores versus los menores de 15 años. Y se espera que esto aumente a 102 adultos mayores cada 100 menores de 15 años en el 2030 y en el 2050 aumente a 177. Un concepto importante de considerar también es el índice de dependencia demográfica, lo cual corresponde a la relación entre la población en edades potencialmente inactivas o dependientes, que correspondería a los menores de 15 años o a las personas de 60 años y más, respecto de la población en edades activas o no dependientes, que comprenden entre los 15 a los 59 años. Un índice de dependencia demográfica alta implica un aumento de las necesidades de recursos por parte de la población potencialmente activa. Y en Chile, este índice ha ido aumentando progresivamente. Dentro de los componentes también del envejecimiento en Chile, otro aspecto importante de destacar en cuanto al envejecimiento en nuestro país se refiere al aumento de la esperanza de vida al nacer, la cual se ha triplicado en los últimos 100 años. Esto se relaciona con la implementación de políticas públicas, con la disminución y posterior erradicación de la desnutrición infantil y un aumento de la escolaridad y universalización de la educación. Incremento también en la calidad de vida de la población, una disminución de la mortalidad tanto infantil, mejorando, ¿no es cierto?, la calidad de vida de la población, mejorar también la cobertura de los servicios de salud, desarrollo de la medicina,
mejores condiciones sociales, culturales y adelantos tecnológicos. Todo eso ha contribuido, ¿no es cierto?, a tener mejores indicadores en salud y obviamente ha ido aumentando la esperanza de vida al nacer de nuestro país. Chile actualmente es el país con mayor esperanza de vida de Latinoamérica. Según proyecciones a junio del 2020 del INE, la esperanza de vida al nacer en nuestro país es de 80,8 años para ambos sexos, siendo 80 años para los hombres y 85 años para las mujeres. Por otra parte, la esperanza de vida o el aumento de esperanza de vida saludable es otro aspecto importante a destacar. Aunque no ha sido tan rápido como la esperanza de vida al nacer, actualmente se ubica aproximadamente en 69,7 años, similar a los países desarrollados. Por otra parte, el grupo de personas de 80 años y más es el que crece más rápido en nuestro país, siendo un 16,5% de la población mayor. Esto también es muy destacable, ya que permite estar alertas y es muy probable que en relación a este aumento de las personas mayores, ¿no es cierto?, vayan a aumentar los requerimientos de los servicios de salud y se requieran, ¿no es cierto?, atenciones más especializadas debido a o asociado a la carga, ¿no es cierto?, de enfermedad, discapacidad y dependencia que pueda presentar este grupo etario. Por su parte, la tasa de fecundidad al año 2017, según las fuentes del INE, corresponde a 1,6 hijos por mujer en edad fértil, lo que significa estar bajo la tasa de reemplazo. ¿Qué significa la tasa de reemplazo? Se refiere a la fecundidad mínima necesaria para que una población se mantenga indefinidamente en el tiempo sin disminuir su volumen. Esta correspondería a 2,1 hijos por mujer en edad fértil, como promedio. Y sabemos entonces que en relación a nuestra tasa de fecundidad actual, 1,6 hijos la sitúa bajo esta tasa de reemplazo. Bueno, tanto la disminución de la fertilidad como de la mortalidad han provocado un descenso en las tasas de crecimiento de nuestra población. En esta diapositiva podemos observar que la esperanza de vida en Chile, según proyecciones 2019 de las Naciones Unidas, es superior a la de países sudamericanos y también a los países de América Latina y el Caribe. Por otra parte, el gráfico de la derecha muestra la proyección de la esperanza de vida de ambos sexos, siendo actualmente de 80 años para los hombres y 85 para las mujeres, tal como les dije anteriormente. Continuando con los componentes del envejecimiento en Chile, otro aspecto relevante es que según cifras de la encuesta CACEN 2017, un 41,9% de los hogares en nuestro país vive con al menos un adulto mayor. Y en el 86% de estos casos es o corresponde al jefe de hogar, lo que implica que tengamos menos opciones, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, siendo el jefe de hogar, ¿no es cierto? Es muy importante y muy significativo, ya que tienen, digamos, una mayor responsabilidad dentro de este grupo y consideramos que hay muchos aspectos como disminución de la fuente laboral pueden tener un impacto, ¿no es cierto?, en cómo se desenvuelva esta familia, ¿no es cierto?, donde el adulto mayor es el jefe de hogar. En tanto, un 18,9% de los adultos mayores viven solos, lo que implica que tengan menos opciones de cuidado. El aumento de la esperanza de vida al nacer y las bajas tasas de fecundidad generará en nuestro país un aumento de las personas que viven, como les dije, solas. Y esto es muy importante y muy relevante, ya que es un fenómeno que estamos observando continuamente. En cuanto a los ingresos de las personas mayores en general, son menores a los de la población general. Aproximadamente corresponde a un 70% de los, digamos, recursos económicos, de los ingresos económicos que percibe el resto de la población. En relación a la escolaridad, es más baja que en el resto de la población,
a pesar de que ha habido un aumento progresivo en las últimas 2 décadas. Según encuesta CACE en 2017, el promedio de años de escolaridad en nuestro país es de aproximadamente 8,3 años, similar en hombres y en mujeres. Y en cuanto al analfabetismo, ha disminuido de 9,3% en el 2013 a 8,2% en el 2017. Principalmente, los niveles de analfabetismo más altos se observan en zonas rurales. Bueno, finalmente, en la región de Valparaíso es una de las regiones más envejecidas del país, con un índice de envejecimiento de aproximadamente 90,7. Bueno, a pesar que el envejecimiento de la población se considera un logro, implica a su vez desafíos porque produce profundos cambios demográficos, tanto a nivel mundial como en nuestro país, lo que va a conllevar a consecuencias importantes. A nivel social, por ejemplo, va a influir en la composición familiar, va a influir también en lo que tiene que ver con la vivienda, en los requerimientos de salud. En lo económico tendrá un impacto en el crecimiento económico, en el ahorro, en la inversión, en el consumo, en el sector laboral, en las pensiones y en los impuestos. Dentro de lo político, el envejecimiento puede impactar en el patrón de voto y en la representación política. Bueno, como vemos, ¿no es cierto? Existen múltiples, digamos, impactos o consecuencias producto del envejecimiento de la población. Pero lo que es muy importante destacar es el impacto, ¿no es cierto?, a nivel familiar. Como les dije anteriormente, va a haber no solo una demanda en la vivienda y no solo una mayor cantidad de adultos mayores solos, sino que como esta estructura familiar ha ido cambiando relacionado con la disminución del número de integrantes secundarios o como consecuencia de la disminución de la fecundidad, también la mujer ha ingresado al campo laboral. Y esto significa menos personas, digamos, que tengan disponibilidad o espacio para poder cuidar o atender las necesidades de los adultos mayores que podamos tener en nuestra posibilidad, en nuestra población, perdón. Por lo tanto, vamos a contar con menos apoyos y atenciones para este grupo etario, obviamente. En la población con mayor cantidad de personas jóvenes, los adultos mayores en general viven en hogares multigeneracionales, pero a medida que la población envejece, el porcentaje de personas mayores que viven solos aumenta progresivamente. Y esto es un tremendo impacto para ellos. Por lo tanto, según lo antes mencionado, en América Latina y el Caribe el proceso de envejecimiento, aparte de ocurrir en pocos años, también se ha desarrollado en grandes cambios en cuanto a las relaciones intergeneracionales, en cuanto a los débiles sistemas de salud pública y protección social, especialmente en las pensiones y en los accesos a la salud. Por otra parte, secundario al envejecimiento de la población puede plantearse también o puede ser una oportunidad para un cambio de paradigma en torno a este fenómeno, observando a este grupo etario como un aporte o que contribuya a la sociedad, ya que sigue siendo aún productivo, cuídase de sí mismo, es parte integral de su familia, de su comunidad en la cual está inserto. Por lo tanto, a pesar de que existe un cambio profundo por lo antes mencionado, también hay que tener una mirada de la contribución positiva que tiene este grupo etario en la población. Dentro de los aspectos epidemiológicos, el envejecimiento de la población implica, además el aumento de enfermedades crónicas, implica aumento de las infecciones recurrentes, afecciones geriátricas que influyen, por ejemplo, en disminución de la masa corporal, cambios en las funciones sensoriales, enfermedades neurodegenerativas que ¿no es cierto?, conllevan a deterioros cognitivos, demencias, ¿verdad? También implica mayor prevalencia de incapacidad, fragilidad y dependencia. Todo lo anterior
digamos, tiene relación con aumento en las demandas de los servicios de salud, mayores necesidades de cuidados que sean especializados para este grupo etario, mayor necesidad de apoyo social y también una cosa muy importante, adecuación de los espacios públicos para que las personas mayores tengan un espacio adecuado donde desarrollarse y donde desenvolverse. Un aspecto también muy relevante de considerar es que todo lo anterior está influido por lo que son las determinantes sociales de la salud, las que según la OMS las define como todas aquellas circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluidas las políticas y sistemas económicos, los programas de desarrollo, las normas y políticas sociales, las cuales pueden ser altamente inequitativas y dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Estos factores comienzan a influir en el proceso de envejecimiento en etapas tempranas de la vida, lo que junto a la carga genética y características personales ejercen un efecto a largo plazo en forma o en la forma en que se envejece. Bueno, dentro de las estrategias para enfrentar este cambio demográfico y epidemiológico, podemos decir, ¿no es cierto?, que existen grandes desafíos por delante y en distintos ámbitos de la sociedad. Es por ello que desde el año 1982, fecha en que se desarrolló, perdón, la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en Viena, en dicha oportunidad se hizo un llamado a las naciones participantes para llevar a cabo acciones específicas en temas tales como la salud y la nutrición, temas también como la protección de las personas de edad, vivienda y medio ambiente, también en cuanto a su familia, al bienestar social, a los ingresos y el empleo y educación, entre muchos otros aspectos. Desde aquí en adelante se han continuado realizando a nivel mundial y regional una serie de conferencias claves para abordar el envejecimiento, para lo cual los invito a revisar la infografía que hemos preparado y que resumen los hitos internacionales y nacionales en torno al envejecimiento, el cual se encuentra en el aula virtual de este programa. Además de los hitos y las políticas públicas orientadas a aumentar fondos destinados a seguridad social de las personas mayores, ¿no es cierto? Es fundamental, ¿no es cierto?, hacer un cambio de paradigma y estar enfrentados a nuevos retos en lo que corresponde a sistemas de salud, formación de nuevos profesionales y instalar un modelo con una mirada nueva, distinta en torno al envejecimiento. ¿Ya? Es importante que se cambie lo que es el significado de la vejez y se cubra, ¿no es cierto?, la seguridad económica, pero además la salud, protección social de las personas mayores con la mayor cobertura posible en todos los países y en todos los continentes del mundo. Finalmente, entonces, se hace imprescindible, como les decían, la formación de profesionales en el área de la gerontología y sobre todo con una mirada interdisciplinar. Bueno, muchas gracias. Esto corresponde a la primera parte de esta clase. A continuación y en una video presentación distinta, vamos a revisar los conceptos de gerontología y geriatría y de lo que es el concepto de envejecimiento individual. Ahí está la referencias bibliográficas que ustedes pueden acercarse, revisar y consultar. Y obviamente vamos a abrir o está abierto en el aula virtual un foro para que hagan sus consultas y opiniones. ¿Mm? Muchas gracias.